Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Habla el profesor Carlos Mario Piscal de la Universidad de La Salle. Continuamos en estos videos acerca del tema de materiales empleados para el diseño de estructuras en concreto reforzado. El anterior video habíamos quedado explicando cuál era la resistencia cortante que tenía el concreto. Habíamos visto diferentes expresiones que permitían estimar esta capacidad cuando hablábamos de dos casos muy puntuales: resistencia cortante en vigas y resistencia cortante en columnas. Entonces quiero partir de ahí y mostrarles esto. Entonces, como siempre, les hablo yo de las hojas que he desarrollado y quiero mostrarles un siguiente ejemplo muy sencillo. Tengo una viga, esto es una hoja para viga, de un ancho de 0.45 y una altura de 0.45. Vale. Entonces yo voy a decir, permítanme, aquí abro mis herramientas. Estábamos por aquí. Entonces yo voy a decir que esa sección de 45 por 45, entonces esto es una viga aquí, algo así. Esto tiene 0.45 metros y esto tiene 0.45 metros. Listo. Esa es la sección de la viga que estoy utilizando. Entonces veamos qué más menciona por acá. Por acá menciona que hay un recubrimiento y aquí vamos a comenzar a tocar también un poco ese tema. Entonces vamos a suponer que las barras están ubicadas por aquí, que esto es una barra que esto es una viga momento positivo, entonces que voy a tener unas barritas por aquí, ¿cierto? Listo. Entonces esto que está de aquí hasta acá abajo se llama recubrimiento, el recubrimiento de las barras de concreto. Listo. Entonces miren que yo aquí estoy asumiendo un valor que más adelante ya lo aprenderemos a definir, de eso, de recubrimiento. Y doy dos datos como tal. Uno, recubrimiento, que es el que acabo de pintar, que es el que denomino neto, y otro que defino como recubrimiento al centro de la barra. O sea que el segundo que estoy mencionando es el recubrimiento al centro de la barra, que sería específicamente hasta aquí, ¿sí? En este caso, o sea, al centro de las barras. Y si ustedes recuerdan, ese me permite estimar a mí lo que se llama el D, que es la altura efectiva, ¿sí? Entonces, si ya le estoy diciendo a mi hojita cuánto voy a ponerle de recubrimiento, pues él me va a poder definir cuánto vale el D, y eso es lo que vamos a ver aquí enseguida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por aquí estoy calculando el D, que es la altura efectiva. Entonces simplemente va a ser toda el H menos el recubrimiento, me da 0.39. Eso quiere decir que 0.45 menos 0.06, pues me da el D, que era 0.49. O sea que yo lo que estaba anteriormente estipulando es que esta dimensión de aquí hasta aquí valía 0.006 metros. Eso fue lo que le dije ya al programa. Entonces simplemente 0.45 menos 0.006 pues me da el D. Listo. Entonces ahí está el D de 0.39. Y esto que me permite calcular junto a otras cosas que acá están definidas, por ejemplo el F'C. El F'C de 21 megapascales está definido. El B ya lo tengo, que son las dimensiones que están acá, y el D lo acabo de calcular, entonces ya puedo aplicar la fórmula del cortante. Vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces aquí está la formulita que nosotros acabamos de estudiar.
punto 17 lambda raíz de F' por B por D. ¿Para qué es este 1000? Para que las unidades den en kilonewton, ¿sí? Tengo el F' en megapascales, lo opero así tal como está en la raíz y lo multiplico fuera por 1000 para que me dé en unidades de kilonewton. Entonces eso dice que me da 136. Vamos a ver. 136.72 kilonewton. Vamos a anotar ese valor. Aquí voy a decir que el cortante, perdón, listo, que el cortante era de 136.72 kilonewton. Cuando hablábamos de vigas, ¿sí? Cuando hablamos de vigas. Entonces, ¿qué pasa si nos pasamos ahora al tema de columnas? Entonces vamos a ver, aquí los datos se introducen de manera un poco diferente, pero yo hablo de X y Y y son las mismas dimensiones, 45 por 45. Y vamos a ir al caso de los materiales, F'C de 21 megapascales, ¿cierto? Habíamos dicho. El B y el D son X y Y. Y vamos a ver qué más necesitamos. Listo. Entonces. Voy a borrar esto de aquí que esto no sirve. Tenemos el F'C igual, voy a verificarlo para estar seguro, 21 aquí y 21 acá para hablar efectivamente de lo mismo. Aquí hablo el F'C 21. Ajá. El B y el D, vamos a ver cuáles están. B de punto 45, D de punto 31. B de 45, D de 31. ¿Qué pasa acá? B de 45, D de 39. Entonces aquí sería el X 45 y el D de X y D de Y. Ya van a ver por qué. D de X de punto 31. Listo, entonces hasta ahí estaríamos bien. ¿Por qué aquí mencionamos en el caso de columnas una altura efectiva en X y una altura efectiva en Y, tal como está aquí? Aquí se puede ver altura efectiva en X de punto 39, altura efectiva en Y de punto 39. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues devolvámonos acá. Ahí está el caso de la columna, de la viga. Y ahora sí pasémonos al caso de la columna. Entonces, ¿qué sucede? Las columnas esto bien. Creo que tengo una herramienta mucho más fácil y me pongo a embolatarme.
Listo, ahí está la columna. Entonces lo que sí puedo pintar es el refuerzo. Entonces, ¿qué pasa con las columnas? Las vigas tienen ubicado el acero de refuerzo en zonas muy puntuales, abajo o arriba, ¿sí? Puede ser que esta viga tenga el refuerzo aquí y aquí. Pero en el caso de columnas, sí, debido a que la flexión va a estar en todas las direcciones, pues se necesita refuerzo por todas partes. Entonces a lo mejor voy a tener refuerzo aquí, tal como una viga, pero también refuerzo aquí, ¿sí? Entonces debido a que la flexión puede ser para todos lados. Entonces arriba una columna, una viga, perdón, esto es una columna. Entonces, ¿por qué de X y de Y? Porque pues yo puedo decir, esta es mi dirección X de la columna y esta es la dirección Y de la misma. ¿Sí? Entonces voy a tener un D medido en esta dirección y un D medido en la dirección de acá. Es por eso. Cuando ya hablemos un poco más del tema de columnas, entraremos más en detalle. Pero quería mostrarles de entrada eso. Entonces acá estoy asumiendo aquí estoy asumiendo que tengo la misma altura efectiva en las dos direcciones. Aquí ya está, lo mismo las unidades de 1000 para que me queden en kilonewton. Simplemente transcribo la fórmula. Y lo único que no conozco es NU. Y lo dejé ahí sin valor a propósito para que comencemos a ver ciertas cosas. Entonces, supongamos que el NU dice que es la carga última mayorada, como se puede ver, observar aquí, y que ocurre simultáneamente con BU o TU. ¿Sí? Que ocurre simultáneamente con el cortante último que estamos analizando. Entonces supongamos que tenemos, qué sé yo, vamos a hacer unos cálculos aquí. Tenemos una columna central que va a tener distancias a las otras columnas de 5 metros. Por ende va a tener 5 de aferencia por un lado y 5 de aferencia por otro, o sea, serían 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados de aferencia para una columna específica. Eso multipliquémoslo por 10, que más o menos serían unas cargas últimas que va a tener dicha columna, y multipliquémosla por 5 pisos. Digamos que es un edificio de 5 niveles. Entonces tendría aproximadamente una carga de 1250 kilonewton. Listo, entonces vamos a reemplazar este aquí, acá. Y vamos a decirle que esto estamos analizando en la dirección X. Entonces vamos a decir que los resultados me los muestre en solo 2 cifras decimales. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos 60.419,41 kilonewton versus 136,72 kilonewton. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que miren que debemos recurrir siempre al reglamento NCD10 y mirar qué es lo que sucede. Entonces, aquí dice que NU sobre AG debe expresarse en megapascales. Aquí está en kilonewton por metro cuadrado. Para volverlo megapascales deberíamos esto multiplicarlo por 1000, ¿cierto? Entonces me dan 197 kilonewton. 197 kilonewton comparado contra 136. Entonces aquí lo que debería hacer es que voy a anotar que para este caso son 197 kilonewton. Entonces se pueden dar cuenta ustedes, la misma sección, los mismos recubrimientos, simplemente que esto es una columna y va a soportar una carga vertical típica de un edificio de 5 pisos, y eso hace que la resistencia al cortante se incremente en este elemento estructural versus este. Entonces la carga aplicada adicional a un elemento estructural en compresión pues ayuda
a la resistencia al cortante. Y como acá arriba debe estar, cuando el elemento está sometido a la tensión, pues pasa todo lo contrario y el cortante en este caso sería aquí que vamos a tener vamos a tener aquí un cortante, resistencia al cortante de 0, ¿cierto? Serían los posibles casos: resistencia cortante en un elemento tensión, resistencia cortante en un elemento a flexión y corte, y resistencia a cortante en un elemento de flexión, corte y carga axial. Listo. Bueno, un tema que también necesitamos definir es el módulo de corte. Entonces, así como hay un módulo de elasticidad cuando estamos hablando de resistencia a la compresión, pues también hay un módulo de corte que me define la rigidez a corte que va a tener el material, ¿sí? La deformación, y esto pues obviamente me indica la deformación a corte que puede sufrir un elemento estructural. Entonces aquí lo voy a mencionar y voy a hablar del módulo de elasticidad cortante. Módulo de elasticidad cortante. O se suele llamar módulo de corte, que es el G. G. Es una letra G. ¿Sí? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es poner a trabajar el elemento acortante y mirar cuál es su deformación angular, ¿sí? Esto ya no está relacionado con deformación longitudinal, sino deformación angular. Más o menos sería tener un elemento algo así, 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 así. Y pues poner a trabajar este elemento ante estas fuerzas, que serían fuerzas cortantes porque están en su cara, y mirar cuál va a ser la deformación, ¿sí? Con respecto a un posible eje aquí vertical. Podemos aquí exagerar un poco más esto para hacerlo mejor. Pues supongamos que esto lo que le va a suceder es que va a tener una deformación de este tipo, ¿sí? Por cortante. Entonces más o menos va a ser esto. Listo. Ajá. Entonces, en función de un eje vertical, pues yo miro esta fuerza cortante, cuánto hace que se deforme mi elemento en función de un ángulo, ¿sí? Una deformación angular y una fuerza cortante. Entonces pues yo tendría ahora una curva que va a ser
un esfuerzo ahora sí cortante y que va a ser una deformación angular. Entonces igual voy a tener una curva algo así y este inicialmente va a ser el G. ¿Sí? Ahora ya no compresión sino cortante. Entonces, ¿a qué es igual el G? El G es igual a E al módulo de elasticidad sobre 2 veces 1 más la relación de Poisson. Eso es el módulo de cortante. Entonces el módulo de cortante es una función del módulo de elasticidad. ¿Sí? Módulo de elasticidad del concreto. Listo. Eso en cuanto al módulo de elasticidad cortante. Y vamos a mirar cuánto daría en el caso que hemos venido manejando nosotros allá. En los ejercicios estos que hemos venido desarrollando. Numéricos nada más. Por ejemplo, para el caso de una viga, de la viga esta. No, perdón, esto es columnas. Esto es vigas. Entonces, módulo de elasticidad a compresión y miremos el módulo de cortante. Entonces, el módulo de cortante sería igual a E del concreto dividido entre 2 por 1 más la relación de Poisson, que creo que no está definida. Entonces vamos a colocarla aquí. (0.2) y esta es la relación de Poisson o de Poisson. Y cuando ya la aplicamos el módulo de elasticidad, pues esto me da este valor. Solo 2 cifras decimales. Listo. Entonces en kilonewton dividido metro cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Esto es módulo de corte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 21.538.106 para el módulo de elasticidad y el módulo de corte 8.974.210. Entonces, 21 millones versus 9 millones. Entonces, esto quiere decir que el concreto tiene más oposición a la deformación en la compresión que en el corte. ¿Sí? Perfecto. Voy a pasarme acá mientras esto guarda para ir hablando de otras dos propiedades importantes que son el coeficiente de expansión térmica entonces coeficiente de expansión térmica que para el caso del concreto
es de 1 por 10 a la menos 5. Por cada grado centígrado. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve cuando nosotros estamos haciendo estudios de comportamiento térmico de los materiales. ¿Sí? Y el peso por unidad de volumen. De volumen, que también es un dato que nos interesa mucho. Que ya saben ustedes que para un concreto reforzado es de 24 kilonewton metro cúbico. ¿Sí? Listo. 24 kilonewton metro cúbico. Entonces, con eso acabamos todas las propiedades como tal que se requieren del concreto para poder hacer su análisis y diseño estructural. Este es un pequeño repaso de todas estas cosas y quiero que complementemos un poco lo que hemos discutido aquí con algunas diapositivas por acá que nos pueden ayudar a entender algunas otras cosas. Esto ya lo hemos visto, colocación de concreto, ya esto. Entonces, tipos de fallas en columnas de concreto. Y yo creo que más acá adelante también habrá en vigas, sí, perfecto. Entonces, los dos elementos principales que nosotros trabajamos son columnas y vigas. Entonces es muy importante saber identificar cuáles son las fallas que se han presentado en estos elementos en función de las fisuras que presentan. Entonces esta ya la conocen ustedes. Es una columna que ha fallado a cortante. ¿Y por qué? Pues porque está a 45, ¿sí? Ya explicamos brevemente por qué específicamente a 45. Entonces cuando vean una de estas fisuras, inmediatamente ustedes saben que la falla que se ha presentado en ese elemento estructural es por cortante. ¿Y esto por qué es valioso? Porque en muchas ocasiones una de las primeras cosas que sale uno a hacer es tratar de darle solución a un problema de una edificación. Entonces es muy valioso saber cuáles son los tipos de fallas. Por compresión. Entonces si el elemento estructural está diseñado para una carga y esta carga se excede en cuanto a compresión como tal, van a obtener este tipo de imágenes, este tipo de fallas por compresión, un abultamiento en la zona central, una inclinación, la adherencia entre el refuerzo y el concreto básicamente marca el camino donde está ubicado el refuerzo estructural, si estamos hablando de una columna. Y por flexión, pues la flexión se da respecto a un eje que va a ser perpendicular por aquí. Entonces la flexión se da con respecto a un eje que va a ser perpendicular. Hagan de cuenta ustedes que van a tener algo aquí así, ¿sí? Que fuese un elemento completo. Listo. Entonces a lo mejor tienen un eje por aquí, ¿sí? Y alrededor de ese eje van a tener el momento. Entonces, pues la flexión arranca desde la zona de tracción y se dirige a la zona de compresión, ¿sí? Perfecto. Entonces, también pueden existir efectos combinados, como ese que puede observarse en la figura,
donde la falla se debe a una combinación de carga axial y momento flector. Entonces, como se puede observar por aquí, pues el abultamiento debido a exceso de carga axial y también la serie de fisuras, ¿sí? La serie de fisuras para representar los problemas de flexión. Entonces, que si esto sucede en la vida real, muchas imágenes tomadas de internet, donde efectivamente se puede observar que esto sucede. Entonces, en esta imagen de aquí se puede observar como hay una falla por aplastamiento en compresión, un abultamiento en esta zona. Aquí también se puede ver como viene aquí y se abulta. Por flexión, si se dan cuenta, aquí aparecen las fisuras. Aquí, aquí y aquí hay la fisuración por flexión. Cortante en columnas, pues es muy típico. Y en flexión, en vigas, una falla, pues obviamente aquí la flexión se da, es como si hubiese puesto horizontalmente la columna y la flexión estaba así, ¿cierto? Entonces tracción en la parte inferior y por aquí comienza a presentarse las fisuras. Cortante a 45 en uno de estos elementos estructurales. Falla en columnas por cortante, ahí está a 45, esto debería estar, esto está un poco desorganizado, esto debería estar así, cortante y flexión, listo. Entonces miren que efectivamente la teoría es coherente con lo que pasa en los ensayos o lo que se ha visto después de sismos fuertes. Listo, ¿qué más? Aceptación del concreto, esto es importante. Entonces el asunto es cómo definir si un concreto que llega a la obra se puede aceptar o no se puede aceptar. Si a mí me dicen como ingeniero residente, va a llegar un concreto que debe tener una resistencia a la compresión de 21 megapascales, y me llegan en reportes de resistencias que tienen 21, 18, 15, ¿qué hacer? ¿Rechazo el concreto? ¿Qué debo hacer? Entonces miren que NSR10 especifica primero cómo definir cuántas muestras tomar en función de consideraciones específicas. Por ejemplo, aquí dice, según NSR10, las muestras para las pruebas de resistencia correspondientes para cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día. Entonces, si vamos a evaluar la resistencia para cada clase de concreto que se está colocando en la obra, pues debemos tomar muestras no menos de una vez al día. Ni menos de una vez por cada 40 metros cúbicos de concreto, ni menos de una vez por cada 200 metros cuadrados de superficie. Entonces aquí me interesa que se les quede una cosa. Entonces que las muestras vienen dadas en función de un volumen de concreto que se esté colocando en la obra. Voy a resaltar mejor esto. Un volumen de concreto que se esté resaltando en la obra. ¿Sí? Por una frecuencia de tiempo, aquí mencionan una vez al día. Por un área de superficie de losas o muros que se esté hundiendo. ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos mencionando tres criterios: volúmenes de concreto, una frecuencia de tiempo y también una frecuencia de tiempo pero en función de una superficie, ¿sí? También dice que debe tomarse como una muestra por cada 50 tandas de mezclado de cada clase de concreto. Listo. Entonces, cuando en un proyecto dado el volumen total del concreto se ataque la frecuencia de ensayo requerida proporcione menos de 5 ensayos de resistencia para cada clase dada de concreto,
Los ensayos deben hacerse por lo menos en 5 tandas de mezclado seleccionadas al azar o en cada tanda cuando se empleen menos de 5. Bueno. Esto es lo que aquí me interesa mucho. Bueno, aquí un poco de un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos 2 probetas, lo que habíamos discutido relacionado a las dimensiones de los cilindros que se deben establecer para poder realizar los ensayos de resistencia a la compresión, el tiempo, esto ya lo hemos discutido. Y aquí, el nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio, de una clase de concreto, si se cumplen con los dos requisitos siguientes. Cada promedio aritmético de 3 ensayos de resistencia es igual o superior a F'C. ¿Sí? Si yo me propuse 21 megapascales, pues el promedio aritmético de 3 ensayos debe ser igual o superior a 21 megapascales. Ningún resultado del ensayo de resistencia es menor que F'C por más de 3.5 megapascales. Es decir que en este caso ninguno debería ser menor que 17.5. ¿Sí? O por más de 0,1 F'C cuando F'C es mayor a 35 megapascales. Entonces son dos criterios que me permiten definir si finalmente una clase determinada de concreto se considera satisfactorio o no. Listo. Entonces, la idea es que no necesariamente todas las muestras deben tener un mismo valor de resistencia, sino que su promedio debe ser igual o superior a lo que se pretende obtener en cuanto a la resistencia a la compresión, y vuelvo y repito, ninguno puede estar por debajo de 3.5 megapascales cuando la resistencia a la compresión es 25 megapascales o menor, o por más de 0,1 F'C cuando es mayor a 35 megapascales. Muy importante que lo tengan en cuenta, porque muchos van a tener que salir a trabajar en obra y una de las actividades va a ser la aceptación del concreto. Bueno, si no se cumple cualquiera de los dos requisitos, debe tomarse las medidas necesarias para asegurar que la capacidad de carga de la estructura no se esté comprometiendo. ¿Sí? Aquí hay procedimientos un poco para el curado del concreto. Entonces miren que dicen que si se confirma la posibilidad de que el concreto sea de baja resistencia, los cálculos indican que la capacidad de soportar la carga se redujo significativamente, debe permitirse ensayos de núcleos extraídos en la zona de cuestión. Entonces no es que se vaya a demoler todo, sino que hay que ir tomando medidas graduales. Listo, más recomendaciones de NSR10. Y esto que es un formato que me encontré en la web, donde de forma ilustrativa pues muestran algunos criterios que se deben tener en cuenta para la aceptación de concreto de acuerdo a NSR10. Entonces por aquí dice, bueno, cuáles son los criterios principales en cuanto al ensayo de resistencia a compresión del concreto en NSR10. Para el ensayo de resistencia a la compresión, la norma permite el uso de 2 cilindros, ya como lo habíamos discutido, de tales dimensiones. ¿Qué pasa con los criterios de aceptación de la resistencia del concreto? Dependiendo de la resistencia especificada de este, varía el criterio de aceptación. Cuando F'C es menor a 35 megapascales, la resistencia no debe dar un valor menor que F'C menos 3,5, y cuando es mayor, el resultado del ensayo no debe ser menor a F'C menos el 10%. ¿Y qué pasa si el concreto no cumple con los criterios de aceptación? Si se confirma que el concreto tiene una resistencia menor a la especificada, se deben tomar 3 núcleos. Aquí está tratando de extraer los núcleos, que simplemente son muestras de los elementos estructurales, por cada resultado de ensayo de resistencia que no cumpla con los criterios de aceptación. ¿Y qué recomendaciones hay que seguir para la extracción de núcleos? Luego de extraídos se deben colocar en un recipiente hermético para que conserven su humedad. Se deben ensayar antes de 48 horas ni después de 7 días de extraído. El concreto es adecuado si el promedio de 3 núcleos es al menos el 85% de F'C y ningún núcleo tiene resistencia menor al 75% de F'C. Listo. Bueno, estos ya son otros temas.
Hasta ahí está lo concerniente al tema de concreto.